Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos Buenos a iniciar días. la sesión del día de hoy con eh, un tema que ha ocupado ya parte de lo que hemos visto en anteriores sesiones, que hemos trabajado ya de alguna manera, con la intención de dejar en este fin de semana y con algunas actividades durante la semana, pues ya listo todo lo que necesitamos manejar de este tema. Esos temas son importantes en el sentido de que nos dan respuestas o nos dan aciertos en el examen y no representan quizá un esfuerzo tan grande. Eh, Vamos entonces bueno, esta es otra cosa, déjenme. Es que también estamos viendo algunos ejercicios. Déjenme ver cuál es el que vamos a trabajar. Ah, ok, a ver, permítame. Déjenme quitar este compartimento y les comparto el que vamos a revisar. Ok, inicia, teoría universal. Ok, ok. Aquí está. Ok, entonces les comparto pantalla. ¿Cómo están empezando el año, chicos? Bien, enferma. Vamos a pasar lista para verificar que estamos presentes. Ángel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ok, Indira, ¿estás por ahí? Sí, ¿sí me escuchó? Poquito. No sé qué habrá pasado, qué estará pasando, pero últimamente se ha escuchado poco tu micrófono. A ver, intentemos de nuevo. A ver ahí. Ya mucho mejor. ¿Sí? Sí, sí. Ok, gracias. Ok. Este, bueno. Suriel, ¿estás por ahí? Suriel, Suriel. Por cierto, está también por ahí, creo que Suriel no tiene micrófono porque no me aparece aquí que aparezca que tenga un micrófono, pero puede escribir si está presente. ¿Está también por ahí Alejandra? No, se fue el doctor. Ok. Bueno, vamos entonces a comenzar. Eh, la, la sesión del día de hoy es como una formalización de lo que hemos estado revisando, trabajando de Historia de México. Eh, En el caso de Historia de México, es indispensable tener como un panorama general que vamos a estar afinando con ejercicios ya muy concretos de cada una de las etapas que los historiadores normalmente eh, identifican para cada uno de los temas. Pero por lo pronto ahorita voy a insistir en la revisión general. Como hemos platicado, la historia de México, pues es un recorrido por muchos episodios, por muchas cosas que han ido configurando lo que hoy somos, desde las civilizaciones mesoamericanas o prehispánicas, como se identifican en ambos casos, hasta lo que hoy ya estamos viviendo, México, como podríamos decir, moderno, en la etapa o en lo que nosotros hemos estado platicando, le llamamos México contemporáneo. Vean aquí, voy a estarles mostrando el recorrido que vamos a hacer.
La intención de que ustedes tengan este documento y que a partir de este documento estén resolviendo algunos ejercicios, pues eso es ahorita como el propósito de estos 2 días. Eh, Me gustaría hacer esto un poquito más dinámico. Sin embargo, la historia pues nos obliga a entrarle a algunos temas de manera precisa, por lo que voy a pedirles de manera sencilla que al margen de los ejercicios que vamos a estar haciendo para poder absorber todo lo posible y lo necesario de este tema, me ayuden a leer de principio lo primero, lo que vamos a estar revisando. Con esta revisión de 12 paginitas, vamos a tener una idea muy clara de los distintos periodos de lo que es la historia de México. Entonces, vamos a iniciarlo. Le voy a pedir, por ejemplo, a Indira si me ayuda con la primera parte, Introducción a la Historia de México, que nos ayude a estar como leyendo este primer párrafo y después vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para estar aprovechando al máximo esto que leímos de este texto completo, que es una introducción. Después de esa introducción va a venir ya el desarrollo de cada momento, con los personajes más relevantes de cada momento, pero la clase de hoy vamos solamente a estarnos centrando a aprovechar al máximo esta introducción. Indira, si nos ayudas por favor a leer la parte de la introducción, Sí, ¿sí se escucha bien? ya se escucha perfecto. Ok. Introducción a la historia de México. La historia de México es un recorrido fascinante y complejo que abarca miles de años de cambios sociales, políticos, económicos y culturales, desde las civilizaciones mesoamericanas hasta la consolidación del México moderno. Este devenir histórico ha estado marcado por luchas, desafíos y transformaciones que forjaron una identidad única. Para comprender este proceso, la historiografía divide a la historia de México en etapas clave que permiten abordar con mayor precisión los momentos de ruptura y continuidad que definieron el rumbo del país. Gracias, Indira. ¿Cómo se dividen estas etapas? ¿Cómo se generan estas etapas? Esta parte que dice momentos de ruptura y continuidad establecen un criterio muy importante para entender por qué a una etapa le llamamos de un modo y de pronto le llamamos otra a otro momento. Eh, ¿Qué es lo que hace que un momento cambie de un punto a otro? ¿Qué acontecimientos, qué situaciones relevantes van marcando esos cambios de momento? Pues está muy claro que, por ejemplo, cuando llegan los españoles a México, a lo que hoy es México, que eran en ese momento una gran cantidad de civilizaciones mesoamericanas, pues ocurre un enfrentamiento, una batalla cultural y física en donde el resultado es completamente distinto y ahí viene un momento de ruptura. Eso es a lo que le llamamos momentos de ruptura o continuidad. Las continuidades pues establecen quizá subetapas de un mismo momento más grande, pero sí puede distinguirse en cada caso una situación o un momento que cambie lo que puede considerarse estable durante un periodo de tiempo. Bien, entonces resalto esa parte de la ruptura y continuidad para estar estableciendo las distintas etapas que conforman la historia de nuestro país. También destaco que existen disciplinas de la historia que se enfocan a estar haciendo una revisión de cada uno de los elementos ya en perspectiva que nos lleven a estas divisiones. Voy a pedirle a Ángel, época prehispánica, Ángel, si me ayudas a leer, pues ahora sí que todo el subtema de época prehispánica. Adelante, Ángel, por favor. Época prehispánica, 12.000 antes de Cristo, 1521. La historia de México inicia con los primeros asentamientos humanos, datos aproximadamente hacia el año 2000 antes de Cristo. Durante miles de años, estos grupos nómadas se convirtieron en sociedades sedentarias gracias al descubrimiento de la agricultura, que permitió el surgimiento de culturas complejas. La región conocida como Mesoamérica fue el epicentro de este desarrollo. Albergaron civilizaciones notables como los olmecas, considerados la cultura madre por sus avances en escritura, calendarios y escultura. Sí, primero ese Otros, pu- parrafito, vamos como a comentarlo y después nos vamos al siguiente parrafito, aunque ahorita me ayudes a ok, leer el siguiente párrafo.
Bueno, primero, el tema de 12.000 años antes de Cristo, año, este periodo de tiempo, hay que entender lo que se habla de todos los asentamientos humanos. No nos confundamos con la fecha o los años que se manejan para estar situando a la primer civilización. La primera civilización, que es la cultura olmeca, se sitúa normalmente 1500 años antes de Cristo. Pero hay que entender a qué nos referimos en cada momento y hay que tratar como de clarificar algunas dudas que podrían surgir. Asentamientos humanos son muchísimos asentamientos. Desde que empezaron ahí las primeras chocitas a formarse, vean que sigue un proceso muy similar al que se sigue en la historia en general. Son civilizaciones que van acercándose a donde hay agua para poder, una vez que descubren la agricultura, para poder producir sus alimentos. Después de que están en lugares donde hay agua, encuentran la manera de trasladarla o de aprovecharla directamente. Después empiezan a situarse o a construir chocitas o casitas en torno a esos lugares que están con suficiente recursos naturales. Y después pues ya viene el proceso de formación propiamente de la cultura a partir de la convivencia de esos grupos que van creciendo. Eso es en términos generales tanto en la historia de México como en la historia de la humanidad. De esta primera parte que nos lee Ángel, la región de Mesoamérica fue el epicentro de estas civilizaciones y la cultura olmeca la primera de ellas. Es por eso llamada la cultura madre, es lo que podemos destacar de este primer párrafo, que además ya dice algo sobre la cultura olmeca, sobre sus avances en escritura. Ya escribían los olmecas calendarios y también sus esculturas, como por ejemplo las cabezas colosales, que son características de los olmecas. De los olmecas también podemos decir, eso ya lo veremos más a detalle, muchas cosas, podemos decir en qué región se ubicaron, Tabasco, Veracruz y, y Tamaulipas, por citar los tres estados principales. Y bueno, podemos decir ya más cosas, pero vamos añadiéndole elementos poco a poco. Ángel, por favor, segundo párrafo. Otros pueblos fundamentales fueron los mayas, quienes destacaron por sus conocimientos en astronomía y matemáticas, así como por su escritura jeroglífica. Los teotihuacanos crearon una de las grandes ciudades de su tiempo, de las más grandes de su tiempo, Teotihuacán, como imponente piramidales dedicadas al sol y la luna. Más tarde, los toltecas dominaron el antiplano central y dejaron como legado la figura mítica Quetzalcóatl. Finalmente, los mexicas o aztecas se consolidaron como el último gran imperio prehispánico. Fundaron Tenochtitlán en 1325, construyendo una ciudad majestuosa sobre el lago de Texcoco. Gobernantes como Moctezuma I y Ahuitzotl, Ahuitzlot expandieron sus dominios, sometiendo a otros pueblos mediante un sistema militarista y tributario. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel. Bueno, entonces, después de los olmecas se mencionan a otras culturas que cronológicamente fueron apareciendo, no solo de manera paralela, sino que muchas veces derivadas de estas primeras culturas. Ahora, los mayas no vienen de los olmecas, si bien están ubicados en regiones, o no necesariamente podemos afirmar que vengan de los olmecas. Sin embargo, los olmecas sí pudieron ir generando una gran cantidad de otras culturas. ¿Por qué podemos afirmar con toda certeza que los mayas no provienen o no devienen de los olmecas? Quién me podría decir cuál sería un elemento fundamental para saber que los mayas vienen de otra formación, de otro origen? ¿Quién me podría decir? Un elemento importante. Suriel, ve preparando tu micrófono para que ahorita nos puedas estar ayudando con la lectura. ¿Quién me podría decir un elemento importante por el cual podemos afirmar con toda certeza eh, que los mayas no devienen de los olmecas? Están más o menos en una región no tan cercana, porque bueno, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas están en el Golfo y los mayas están en Yucatán, que es una
península que también conecta con el Golfo, un poquito más separada, pero conecta también con el Golfo. Territorialmente, más o menos por la zona, podría pensarse que pudieran tener algún contacto. Pero bueno, el elemento fundamental y sustantivo por el cual podemos afirmar que tienen un origen distinto es la lengua. La lengua maya es completamente distinta o es distinta en mucho al náhuatl, que es la lengua que utilizaron los olmecas. Por eso también con la lengua podemos ir rastreando las distintas derivaciones y las distintas como desplazamientos que sufren algunas culturas. El náhuatl lo llegaron a hablar hasta los mexicas, cuando hay prácticamente 3.000 años de diferencia, ¿no? Entonces, aunque hay 3.000 años de diferencia, la lengua va dejando un rastro y va dejando una señal de por dónde transitan las diferentes culturas. Bueno, entonces se menciona a los mayas, de los cuales se resalta la astronomía y las matemáticas, cosa muy importante que ustedes tienen que tener presente. Se destaca su escritura jeroglífica. Los jeroglíficos son figuras que representan cosas, pueden ser representaciones sencillas de cosas para transmitir ideas, no la escritura que usamos nosotros, que es más por signos y que los signos significan palabras y las palabras significan cosas. La jeroglífica más bien son figuras que tienen un significado. Esta jeroglífica, escritura jeroglífica puede tener mejores elementos y más ventajas que la que utilizamos nosotros, pero nosotros utilizamos esta por cuestiones obviamente históricas. La escritura jeroglífica es la que siguen utilizando, por ejemplo, en Asia, en muchos países, en China, en Japón, en Corea, utilizan todavía la escritura jeroglífica. Los teotihuacanos se mencionan también, crearon la ciudad de Teotihuacán, es importante tenerlas. Si analizamos la historia de México prehispánico, de las culturas mesoamericanas, estas culturas nos van marcando también algunos periodos. Los olmecas podrían mencionarse, marcan el periodo preclásico, los mayas y teotihuacanos el clásico, y después los toltecas, los mexicas o aztecas estarían marcando el posclásico. Ahora, los toltecas tienen como su legado la figura mítica de Quetzalcóatl, también esas figuras que se conocen como atlantes. Ya cuando estemos analizando un poquito a detalle estos temas ya lo podríamos ver. No lo vamos a tampoco a profundizar, pero sí les voy a darle la información y material para que ustedes vayan trabajando durante la semana, porque cada semana vamos a estar como ya profundizando un poquito más en cada uno de los temas, de tal forma que cada semana tendremos ya algunas actividades para hacer en su casa que les permitan profundizar cada una de las cosas que vayamos viendo en clase. Bueno, después vienen los mexicas y de los mexicas se habla la cuestión de la fundación de Tenochtitlan en 1325, me parece que es un dato importante, la fundación de Tenochtitlan. La ubicación que fue de esa ciudad cerca del lago de Texcoco o dentro del lago de Texcoco, y los gobernantes como Moctezuma I y Ahuizotl, que son figuras relevantes del periodo ya de los mexicas y los aztecas. Antes, los mayas, una figura trascendental que se menciona y que estaremos viendo una biografía de él, es Pacal el Grande, que fue un gobernante y que durante su periodo los mayas se desarrollaron de manera extremadamente importante, principalmente fundando su ciudad de Palenque y algunas otras cosas. Bueno, eso es lo que nos leyó Ángel y lo que podemos estar destacando. Ahora voy a pedirle a Edith si me ayuda, Edith, con la conquista y la colonia. A ver, Edith, ayúdanos con la conquista y la colonia con el primer párrafo, por favor. Sí. La conquista y la colonia, 1521-1821. La llegada de Hernán Cortés en 1519 marcó el inicio de la conquista española. Cortés formó alianzas con pueblos sometidos como los tlaxcaltecas y avanzó hacia Tenochtitlán, donde fue recibido por Moctezuma II. La relación pronto se tornó hostil, culminó con la captura y muerte del emperador. En 1521, tras un sitio devastador, Cuauhtémoc, último tlatoani mexica, fue derrotado y la gran ciudad cayó en manos de los españoles. Con la Correcto. Bien, perfecto. Vamos con ese primer párrafo a hacer unas pequeñas anotaciones rápidamente. Lo voy a poner ahora con verde, estas anotaciones. Bueno, ¿qué es importante del periodo de la conquista y la colonia? Aquí se mencionan las dos juntas. Sería bueno separarlas, pero bueno, se mencionan las dos juntas. La conquista, por eso, es un periodo muy breve de 1519 a 1521.
Se establece con la llegada de Hernán Cortés a las tierras de las culturas mesoamericanas, no necesariamente a las tierras mexicas, porque Hernán Cortés llega primero a la costa del Golfo, a los estados de Tabasco, de Yucatán y de Campeche. De hecho, en Yucatán, en cada una de las ciudades, Veracruz incluso, va como dejando algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, llega a Tabasco y ahí en Tabasco, pues tiene acercamientos con algunas de las expresiones culturales de ese lugar. En Campeche tiene una batalla, que es la primer batalla registrada formalmente. En Veracruz funda lo que él llama la Villa Rica de la Veracruz. En Yucatán rescata a Jerónimo de Aguilar, que había naufragado años atrás en Yucatán y que ya está prácticamente integrado junto con Gonzalo Guerrero en las comunidades mayas. Habían sido dos náufragos que habían llegado previamente ahí a Yucatán y los mayas los habían capturado, se habían hecho de la vida de los mayas. Gonzalo Guerrero ya tenía hijos y ya se había hecho de esa cultura e incluso Gonzalo Guerrero pues ya se había casado con una hija de un dirigente de ahí de esa comunidad maya y pues Gonzalo Guerrero no estuvo dispuesto a irse con Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar sí, y se convirtió en un elemento fundamental para Hernán Cortés, porque pues hablaba ya el maya perfectamente y hablaba el español, entonces fue su intérprete. En Tabasco, si no estoy mal, o en Campeche, en esos enfrentamientos, esos contactos que tuvieron con culturas, Hernán Cortés recibe a doncellas, a jovencitas que les entregan esas comunidades entre ellas va la Malinche, que era una niña de 14, 16 años, muy inteligente, que hablaba perfectamente el náhuatl y el maya al mismo tiempo y que inmediatamente aprendió el español. Se convirtió también, junto con Jerónimo de Aguilar, en una traductora y en una intérprete que sirvió para llegar a las demás comunidades con Cortés, plantearles que iban en son de paz, decirles que venían de un lugar, de un reino muy poderoso, del rey más poderoso del mundo, y que venían a liberarlos porque ya se habían ido conociendo la situación y les decían que los iban a liberar de los aztecas. Eso es lo que refiere la historia. Ahora, ¿quién nos dice eso? Bueno, hubo personas que acompañaron a Cortés durante todo su viaje y que algunos fungieron como sus historiadores, fueron tomando nota, fueron ahí dejando testimonio. Hernán Cortés mismo escribe sus cartas de relación al rey. Y bueno, tenemos información de primera mano, eso ya se está documentando y por eso lo podemos saber. Hernán Cortés fue entrando en contacto con varios pueblos, como los tlaxcaltecas, que estaban sometidos, les prometía que los iban a liberar y fue sumando aliados. Hasta llegar a Moctezuma, que seguramente Moctezuma ya también tenía como que informes de lo que estaba haciendo Cortés, seguramente ya también sabía que estaba uniendo a sus pueblos sometidos. Sin embargo, Moctezuma tenía un temor terrible porque creía que Hernán Cortés se podría tratar de un dios, podía ser Quetzalcóatl, y es que imagínense ustedes, ven personas con barcos que no existen en sus comunidades, con caballos que eran animales que no existían y que eran pues grandes y imponentes, con armas que emitían tronidos estruendosos y que mataban a personas, pues cualquiera dice, pues estos vienen de otro planeta, ¿no? A lo mejor un día nos encontramos con otras personas del planeta Tierra de otro momento del futuro y pensamos que son extraterrestres, ¿no? No lo sé. Bueno, el caso es que eso pasó allí y pues bueno, se encuentra Moctezuma y Hernán Cortés, primero amistosamente, después Hernán Cortés ya toma, captura a Moctezuma en su propio palacio y después enojados los aztecas con Moctezuma por los abusos de los españoles, matan a su emperador
y viene ya el conflicto. Es 1521, tras un sitio de casi 2 meses, Hernán Cortés, junto con sus aliados, impide el paso a cualquier persona y el abastecimiento de víveres a Tenochtitlan, y Tenochtitlan cae el 13 de agosto de 1529, que ahí no está escrito, pero que lo podemos constatar. 13 de agosto de 1529, ya lo veremos en el momento específico, cae la ciudad de Tenochtitlán. Vamos ahora otra vez con el siguiente párrafo, por favor, Edith. Con la fundación de la Nueva España comenzó un proceso de colonización y reconfiguración cultural. La economía se sustentó en un sistema de explotación minera y agrícola, con instituciones como la encomienda y el repartimiento. Asimismo, la evangelización, encabezada por frailes franciscanos, dominicos y jesuitas, fue crucial para la expansión del catolicismo. Personajes como Fray Bartolomé de las Casas denunciaron los abusos cometidos contra los indígenas, lo que sentó las bases de los primeros derechos humanos. Sin embargo, las diferencias sociales y el sistema de castas solo consolidaron un régimen desigual. La élite criolla, descendientes de españoles nacidos en América, comenzó a cuestionar la autoridad peninsular, lo que desembocaría en un movimiento independentista. Ok, perfecto. Bien, entonces ya nos pasamos de ese periodo de 2 años, de 1519 a 1521, que fue la conquista, a la colonia. La fundación de la Nueva España empieza desde que se conquista Tenochtitlan, decíamos el 13 de agosto de 1521. Comenzó un proceso es 1521, comenzó un proceso de colonización y reconfiguración cultural. Hernán Cortés primero intenta ser nombrado figura en cabeza de todo el territorio conquistado, y cada vez va explorando más territorios. Hernán Cortés se va incluso hasta Centroamérica a recorrer todo ese camino para ver hasta dónde puede llegar su dominio. Sin embargo, Hernán Cortés no era un sujeto de confianza de la corona, porque había abandonado a Diego de Velázquez en Cuba, que era su jefe, y bueno, pues tenía severos cuestionamientos. No le permiten ser el virrey, solamente, digamos, gobierna de 1521 a 1528, y a partir de 1528 se empieza el periodo del virreinato. Virreinato inicia con su primer virrey, que fue Antonio de Mendoza, que aquí no está mencionado, pero más adelante ya en el desarrollo se menciona. Y con eso comienza el virreinato. El virreinato fue desarrollando una serie de instituciones. Aquí se menciona la encomienda y el repartimiento, pero también está la asamblea de Indias y el mismo virreinato. Y fueron distintas formas que trataron de conciliar ese encuentro entre la civilización española y la civilización indígena, para que no fuera algo tan complicado, ¿no? Estas instituciones también se crearon con el fin de equilibrar los abusos que evidentemente se cometían contra esa población que ahora estaba siendo sometida, y también pues inicia un proceso de evangelización a partir de visitas de múltiples órdenes religiosas católicas que vienen a este nuevo territorio, a este nuevo lugar. Personajes aquí se mencionan: Fray Bartolomé de las Casas, podemos encontrar también Hernán Cortés, Moctezuma, y desde aquí ya vamos viendo algunos personajes, ya estaba viendo más claro, va siendo más claro cómo estos personajes van tomando un papel protagónico en los acontecimientos. Cosas que se pueden mencionar de este periodo, ya lo habíamos dicho: la élite criolla, las castas que se van formando. Los criollos eran hijos de españoles o descendientes de españoles nacidos en América, y fueron los principales inconformes de lo que se veía en la Nueva España, porque pues ellos ya habían nacido aquí y no tenían en algún momento derecho a formar parte del gobierno. Se les quita el derecho a formar parte del gobierno con unas reformas que se llaman reformas borbónicas, y que intentaron reducir la corrupción que existía en la Nueva España. La Nueva España explotaba la minería, la agricultura y el comercio marítimo, y bueno, pues los virreyes y las personas del gobierno del virreinato aprovechaban para vender cosas por su cuenta, para hacerse millonarios, para hacerse extremadamente ricos. Bueno, no sé si millonarios sea la palabra adecuada, pero sí extremadamente ricos. Y bueno, pues
vinieron algunas reformas borbónicas que intentaron contener esa corrupción, recaudar más dinero y limitar la presencia de los criollos, que eran hijos de españoles, en el gobierno, lo cual en lugar de beneficiar, tuvo un efecto contrario porque aceleró los deseos de los criollos por independizarse y es el siguiente periodo que se menciona. Voy rápidamente con el siguiente periodo. Suriel, si me ayudas. La Guerra de la Independencia, 1810-1821. La independencia de México fue impulsada por por los ideales de la libertad e igualdad que surgieron tras la influencia de la Ilustración y los movimientos independistas en Estados Unidos y América Latina. El levantamiento inició el 16 de septiembre de 1810, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo en el Grito de Dolores. Acompañado por Ignacio Allende, Juan Aldama y José Ortiz de Domínguez, Hidalgo encabezó un ejército popular que conquistó ciudades como Guanajuato y Valladolid. Sin embargo, tras ser derrotado en la batalla de Calderón, fue capturado y ejecutado en 1811. Veamos, entonces viene la etapa de la independencia, que ya dijimos que se desencadena por muchos factores, uno de ellos la inconformidad de los criollos, otro las ideas de ilustración que llamaban a la liberación y a la autodeterminación de los pueblos, otro la misma independencia de Estados Unidos, otro la Revolución Francesa que había ocurrido unos años atrás. Entonces inicia el movimiento de independencia. eh, el 16 de septiembre de 1810 y lo arranca Hidalgo y Dolores, Hidalgo Allende y José Ortiz de Domínguez, igual que Juan Aldama. Esto dura muy poco, en realidad Hidalgo es a los pocos meses capturado y ejecutado, ¿no? Es fusilado, se le corta la cabeza, su cabeza es expuesta en muchos lugares, en la Lóndiga de Granaditas, entre ellos, para dar una lección a todos los que se quieran rebelar. Pero eso en lugar de asustar, motiva que muchas personas con ideales grandes como José María Morelos y Pavón y como otros Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, em, Nicolás Bravo, etcétera, pues en lugar de asustarlos, los alienta más, ¿no? Hay personas que en lugar de ser asustadas, se indignan y actúan con mucho mayor pasión. Bueno, así pasó, al menos en el caso de José María Morelos, porque a la muerte de Hidalgo, José María Morelos, que había sido su alumno en el seminario, continúa con la lucha independentista. Entonces, continuamos. Si me ayudas, por favor, Suriel, con el segundo párrafo. La lucha fue continuada por José María Morelos, quien formuló los sentimientos de la nación y convocó el Congreso de Chilpancingo, donde se proclamó la independencia en 1813. Morelos fue aprehendido y fusilado en 1815, pero su legado perduró. Finalmente, en 1821, con el Plan de Iguala, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero lograron la consumación de la independencia mediante la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México. Ese ejército trigarante era el ejército al cual estaba conduciendo Agustín de Iturbide, quien era un general, un soldado, a cargo del ejército de la corona española. Es decir, Agustín de Iturbide era el que se estaba como responsable de combatir a los independientes, a los insurgentes. Pero llegó un momento en que Agustín de Iturbide, siendo que era el principal jefe del ejército, quien tenía el poder, vio la oportunidad, a pesar de que la independencia para ese momento ya había menguado, ya se había debilitado, ya se había sometido gracias a unas políticas de cero tolerancia que implementaron algunos virreyes. eh, Habían prácticamente ya desaparecido la insurgencia. Sin embargo, y miren cómo la historia nos da esas lecciones, que parecería, a veces parecería que algo ya está perdido, como en el caso de la independencia, ya estaba perdida la lucha, se había acabado con Morelos, con Francisco Javier Mina, que habían sido grandes guerreros, intrépidos, se había acabado con Hidalgo, por supuesto, que fue el primero, y sin embargo, a pesar de que ya estaba muy focalizada la lucha independentista en el sur, en Guerrero, en el actual Guerrero, con Vicente Guerrero, y en algunas partes muy aisladas de otra, de la República Mexicana, bueno, de en aquel momento de la Nueva España, pues bueno, se le ocurre a Agustín de Iturbide estar aprovechándose su condición de jefe del ejército
para hablar con Guerrero y acordar juntos consumar la independencia. Ahí hay una serie de eventos que se mencionan, como el encuentro de ellos dos en Acatempan y Guerrero, que es un municipio del actual Guerrero, y que incluso refieren, se dieron un abrazo, ¿no? El abrazo de Acatempan. Lo que sí llevó y que sí sabemos es a la firmación juntos del Plan de Iguala. Eso es un tema importante que cuando veamos ya esta etapa a detalle saldrá a colación. El plan de Iguala se firma entre Guerrero y Iturbide. Prácticamente Guerrero no lo ve porque vienen cosas absurdas que no tenían que ver con la lucha independentista. Y bueno, pues de todas maneras se firma la independencia. Ahora sí, como por ahí dicen algunas personas de manera un poco cínica, haya sido como haya sido, se firma la independencia en 1821, el 28 de septiembre de 1821. Previamente, un día antes, el ejército trigarante entra a la Ciudad de México. Bien, todo esto lo voy comentando con la intención de darles un poquito más de elementos sobre este mismo texto. Aunque ustedes este texto ya lo tengan claro, están mencionadas cosas muy importantes de cada etapa. Voy a prácticamente ir avanzando con los últimos textos. Voy a irme yo con México Independiente. México Independiente es un periodo que va de 1821 a 1876. Es un periodo muy convulso, muy complejo, marcado por la inestabilidad política. México experimenta conflictos internos entre liberales y conservadores, así como amenazas externas, como la intervención estadounidense, que ocurre en 1846 a 1848, y que resulta en la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Los estadounidenses barrieron con nosotros, se burlaron de nosotros, se metieron hasta el Palacio de Chapultepec, eh, em, enarbolaron ¿cómo se dice? Bueno, el hecho es que su bandera de Estados Unidos la desplegaron en el castillo de Chapultepec pues resultado de eso perdimos prácticamente la mitad del territorio con estados actuales que son California, equivalentes a California, Nuevo México, Utah, em, Arizona, Texas. Prácticamente pues el sur de Estados Unidos que es en algunos casos extremadamente poderoso e importante. Tan solo Texas y California tienen contribuciones a su economía extraordinarias. Bueno, no significa que si se hubieran quedado con México serían así de extraordinarios, ¿verdad? Pero al menos podríamos decir que sería más grande México. También se enfrentó a la intervención francesa y al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Vean cómo es difícil. Uno piensa que cuando ya alcanza la independencia, por ejemplo, cuando dices, me voy a ir a vivir a mi propia casa, voy a formar mi propia familia. Y uno piensa que cuando ya hace eso, ya va a empezar a disfrutar de las mieles de la felicidad pero vienen retos muchos más grandes, ¿no? ¿Qué tipo de familia voy a formar? ¿Qué tipo de país vamos a hacer? ¿Vamos a ser conservadores? ¿Vamos a ser liberales? ¿Voy a tener una familia liberal, conservadora? ¿Vamos a tener un sistema de gobierno en donde tome las decisiones una sola persona o la tomemos democráticamente? Vamos a tener, por tanto, una república centralista, una república federal, vamos a hacer una monarquía en donde solamente esté un rey o una reina y todos nos sometamos a lo que dice el rey o la reina. O sea, ¿qué tipo de país vamos a hacer? Es como un reto de qué tipo de familia vamos a formar. Y puede pasar como en el caso de México Independiente, las familias que en lo que se acomodan y en lo que se conforman y en lo que encuentran un sistema de toma de decisiones o de coordinación de las acciones favorable para todos, en lo que eso ocurre puede haber, como pasó en México Independiente, todo un periodo de luchas, de guerras, de sangre, de múltiples situaciones y episodios como ocurrió en ese periodo. Durante 56 años, 55 años, 55 y 56 años, México estuvo sometido a guerras entre conservadores y liberales, profundas, sangrientas, golpes de Estado, etcétera. Intervención estadounidense, cuando los países están divididos, pues se aprovechan los externos, los someten. Intervenciones francesas, dos intervenciones francesas, y la instauración de un imperio
a cargo de un extranjero, Maximiliano de Habsburgo, debido a las divisiones terribles que tenían los mexicanos. Personajes clave en esta etapa son Antonio López de Santana, que estuvo en todos los hechos trágicos y lamentables que México le tocó vivir y fue presidente en 11 ocasiones distintas, 11 ocasiones esporádicas, porque juntas no forman ni 6 años, pero estuvo 11 ocasiones distintas como presidente Antonio López de Santana. Eh, Benito Juárez fue otra personalidad distinta que a pesar de que estuvo casi 15 años de presidente. Durante su presidencia se la pasó casi en guerra y huyendo 10 años. Prácticamente solo tuvo 5 años como presidente formal y estable. Todos los demás 15 años, pues como lo reconocían o no lo reconocían, le ponían otro gobierno conservador a cargo de Maximiliano, etcétera, etcétera. Pero bueno, Benito Juárez es una figura central, dado que implementa una serie de medidas y de reformas como las leyes de reforma. Le toca vivir una guerra que se le conoce como guerra de reforma. Le toca enfrentar a Maximiliano de Habsburgo y vencerlo. En fin, fue un periodo muy convulso de Benito Juárez que se terminó solo toda esta inestabilidad hasta que llega un personaje muy importante en la historia de nuestro país que también, así como es importante, es desconocido y rechazado, a pesar de que vino a acabar con toda esa inestabilidad y esas guerras que tenían, desde luego también imponiendo una violencia tremenda, pero pues dándole una nueva apariencia a nuestro país y también pues consolidando una serie de cambios que ya se habían perfilado desde Benito Juárez, porque Benito Juárez implementa muchas reformas que le toca a Porfirio Díaz aterrizarlas y llevarlas a buen puerto. Bien, eso es, en México Independiente es muy importante que identifiquen este periodo, son 56 años de mucha inestabilidad, de pérdida de territorio, de guerras de tal y tal y tal. Muy importante este periodo para saber y entender cómo es nuestro país actualmente. Bien, voy de nueva cuenta dándole la vuelta a la participación. Me regreso con Indira para que me ayude a leer del Porfiriato, que es uno de mis periodos favoritos. Adelante, Indira. El Porfiriato, 1876-1911. El gobierno de Porfirio Díaz trajo consigo un periodo de relativa paz y modernización. Se construyeron ferrocarriles, se impulsó la minería y se modernizó la capital del país. Sin embargo, este desarrollo se logró a costa de una severa represión política y de la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Díaz se mantuvo en el poder por más de 3 décadas mediante elecciones fraudulentas y el control de las instituciones. La Correcto. designación. Sí. Bueno, en ese primer párrafo se menciona prácticamente lo más relevante del Porfiriato. Se menciona que, bueno, llegamos a un periodo de relativa paz y modernización, de desarrollo económico y de infraestructura, que estuvo desde luego eclipsado por la represión política, la severa represión política que inició Porfirio Díaz. Hay que recordar, Porfirio Díaz, pues era un general, había sido héroe de la batalla de Puebla, había sido héroe de 37 otras batallas que ganó la mayoría, y era reconocido por propios y extraños por su talento militar y por su carácter firme. A pesar de que era relativamente joven desde la primera vez que intentó ser presidente a los 35, 37 años, la primera ocasión, compitiendo contra su mentor político, Benito Juárez. Benito Juárez había sido mentor político de Porfirio Díaz porque le había ayudado en su educación, le había ayudado en su formación, etcétera. Le llevaba 25 años o 27 años, pero Porfirio Díaz, pues, intenta competir contra Benito Juárez, ya cuando era héroe nacional Porfirio Díaz, y pierde en unas elecciones que también probablemente no fueron muy, muy claras, y ahí empieza también la rebeldía de Díaz contra Juárez y después contra Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Incluso Juárez muere en una segunda reelección y ante una plena rebelión ya militar de Díaz, porque Díaz enarbola la causa del sufragio efectivo no reelección.
Lo que le pasa a muchos políticos que dicen que están en desacuerdo con algo hasta que les toca estar a ellos al frente y entonces se les olvida de lo que estaban en desacuerdo. Pero Porfirio Díaz, más allá de su carácter autoritario, de su formación militar, lo que podemos destacar y reconocer es la pacificación que hubo y el desarrollo económico y cultural y educativo durante su periodo. Se forman universidades, se crean bancos, en fin, una etapa de pleno desarrollo. Continuamos, por favor, Indira, la desigualdad. La desigualdad y la falta de libertades generaron un profundo descontento que culminó en el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Francisco y Madero llamó al levantamiento mediante el Plan de San Luis, denunciando la dictadura de Díaz y exigiendo elecciones democráticas. Correcto. Treinta y tantos años días de presidente, 35 años de porfiriato. No podemos decir que todos los años de porfiriato hayan sido periodo de presidente Porfirio Díaz, porque hubo un periodo intermedio de un cercano a Díaz que se llamó Manuel González y que estuvo 4 años como presidente, así como un presidente interino cuando Porfirio Díaz hace que Sebastián López Tejada renuncie a la presidencia después de oponerse a su reelección. Sebastián López Tejada sí renuncia y se nombra un presidente interino de apellido Iglesias y que está breve tiempo, unos meses, en lo que se organizan elecciones y ya es electo Porfirio Díaz. Pero desde que está como presidente interino Iglesias, se considera el que inicia el porfiriato en 1876. Porfirio Díaz inicia su presidencia en 1877 y es presidente hasta 1880, cuando entra Manuel González a estar como intermedio. Claro, como Porfirio Díaz había denunciado la reelección y se había opuesto a la reelección con el lema sufragio efectivo no reelección, pues quizá para taparle el ojo al macho, permite que uno cercano a él sea presidente 4 años, del 80 a 84, y después ya sin tanto rubor, sin tanto problema, del 84 se va hasta 1911 corriditos, ¿no? Haciendo elecciones, como dice ahí, fraudulentas y religiéndose sucesivamente. Ante esos abusos, el último de los cuales en 1910 Díaz manda a apresar a Francisco y Madero. Ante esos abusos, Francisco y Madero lanza el Plan de San Luis, viviendo en Texas, huyendo de Porfirio Díaz y negociando con los norteamericanos su apoyo. Lo apoyan los norteamericanos a Francisco y Madero y eso va a ser causa de su muerte posteriormente, porque Francisco y Madero gobierna ya cuando es presidente y Díaz renuncia. Francisco y Madero es presidente con muchos problemas. Es un presidente con muchos, muchos problemas. No pudo y era muy, muy comprensible que no hubiese podido con un gobierno, con un estado, con un país como era México, con las herramientas que él tenía y con el conocimiento que él tenía y con el perfil que él tenía, no pudo controlar lo que Díaz con mano dura y canonjías y regalos logró controlar, ¿no? Díaz implementó la ley de plata o plomo, un poco con algo contemporáneo, porque pues los que se oponían de manera definitiva los mataba. Los que podía comprar los compraba, ¿no? Tenía una frase que decía, este gallo quiere su maíz. Cuando escuchaba que alguien se quejaba o lo que sea, él le entendía que lo que quería era una canonjía y pues ya les daba una canonjía y los compraba, ¿no? Fue lo que implementó Díaz durante su periodo. Madero era una persona más noble, más transparente, más idealista, y pues no estaba dispuesto a hacer lo que Díaz. Pero en eso trajo una tragedia. Y ahí es donde entran los dilemas y las paradojas del poder, ¿no? A veces verdaderos canijos son los que pueden gobernar de mejor forma. A veces personas muy nobles se les suben todos a las barbas y terminan sacrificándolos a ellos, como pasó con Francisco y Madero, que terminaron desafortunadamente haciéndolo renunciar y asesinándolo. Bien, justo en ese momento en el que Francisco y Madero llega a la presidencia por elecciones, Porfirio Díaz renuncia, eh, ahí inicia la revolución, pero la revolución tuvo dos etapas. La primera, la bonita, en donde Madero es electo de manera democrática y es presidente 2 años. Si hubiese continuado su periodo Madero, a lo mejor
ahí hubiese ya terminado el asunto. Desafortunadamente, Madero es asesinado y entonces viene la segunda etapa de la revolución, una etapa verdaderamente lamentable de asesinatos, de pugnas, de guerras, de batallas, etcétera, etcétera, de traiciones, en fin. Y pues bueno, esa es la etapa en la que generalmente se nos, este, se nos transmite la mayor parte de lo que es la Revolución Mexicana. Para esta etapa le voy a pedir a Ángel que me ayude a leerla. Ángel, por favor, la Revolución Mexicana 1910 a 1920. La revolución fue un conflicto armado que involucró diversos líderes y facciones, como los zapatistas de Emiliano Zapata, los villistas de Pancho Villa y los constitucionalistas de Venustiano Carranza. Este periodo dio lugar a reformas fundamentales, como el reparto agrario y la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció derechos sociales inéditos en el mundo. Correcto, ahí ya en eso está la revolución, nada más en un solo párrafo. Evidentemente hay muchísimas cosas que se pueden decir de la revolución, la lucha entre estas facciones, la sucesión de presidentes después del asesinato de Madero, llega al poder Victoriano Huerta, que mandó a asesinar a Madero y que estaba de acuerdo con el embajador de Estados Unidos, una conspiración ahí fraguada y coordinada por el embajador de Estados Unidos de aquel momento. Es asesinado Madero, Pino Suárez y Belisario Domínguez, de grandes próceres, particularmente Belisario Domínguez, y se le revelan a Victoriano Huerta, pues obviamente para un canijo, canijo y medio, dice el dicho, y se le revelan a Victoriano Huerta Villa, Venustiano Carranza, Zapata, Obregón, Elías Calles, se le revelan en varias partes, encabeza la rebelión Venustiano Carranza en un principio, pero inmediatamente pues empiezan a formar facciones entre ellos, ¿no? A pesar de que están juntos para quitar a Victoriano Huerta, que lo quitan relativamente rápido, en año y cachito, en un poquito más de un año, un poquito menos de año y medio, lo quitan y se empiezan a pelear para ver quién va a encabezar. Eh, no se ponen de acuerdo, hacen una convención en Aguascalientes y determinan allí internamente Pancho Villa y Zapata, que eran buenos operadores, que va a ser presidente Eulalio González, que Venustiano Carranza desconoce. Y entonces ahí ya se separan. Venustiano Carranza forma su ejército constitucionalista y Villa Zapata forman su ejército convencionalista. Y entonces ahí empieza una pugna entre ellos dos, convencionalistas y constitucionalistas. Y aquí hago una pausa para vincular este conocimiento con el conocimiento de un tema de biología. En biología existe un proceso que se llama mitosis. ¿Alguien se acuerda qué es la mitosis? Bueno, la mitosis es un proceso de división celular. Se crea una célula, se desarrolla la célula e inmediatamente después se divide la célula en dos células idénticas. Ese es el proceso de mitosis. Bueno, aquí en la sociedad, en los fenómenos sociales, podemos ver un fenómeno parecido a la mitosis. Uno podría pensar que llega alguien al poder y que ya ese poder va a ser monolítico, único, que no se va a poder dividir, pero generalmente se divide. Ya deberían de haber aprendido los, este, los políticos que no hay glorias eternas y que ningún grupo tiene el poder eterno. Bueno, eso pasa en la revolución. Se pelean, una vez que logran quitar a Victoriano Huerta, se pelean, se desconocen, al final vence el ejército constitucionalista al ejército convencionalista. Venustiano Carranza vence a Villa y a Zapata, impulsado principalmente por Obregón, que era un extremado militar, un estratega militar consumado, un general, bueno, un cuate que se fue haciendo, no tenía una formación militar, pero tenía una inteligencia muy, muy destacada. Y Obregón, apoyando a Carranza, logran someter a Zapata asesinándolo y a Villa mandándolo a su hacienda y después también matándolo. Y bueno, esa es la parte fea que la digo no sin temor, no sin algún tipo de dolor o de pena de hablar estas cosas como si fueran cosas muy sencillas, ¿no? No son sencillas, son asesinatos,
pero bueno, también es un periodo muy violento, el de la revolución. Al final, como se impone Venustiano Carranza, es presidente de 1916 prácticamente por posición de ellos que ganan, Venustiano Carranza y Obregón. Empieza su presidencia en el 16, en el 17 promulga la Constitución que hasta la fecha nos rige, y en el 20, cuando tiene que salir, no apoya a Obregón, que había sido su principal soporte, no apoya a Obregón, Obregón se enoja con él, se levanta contra Venustiano Carranza con el plan de Agua Prieta y lo empieza a perseguir hasta que lo asesina también en 1920. Y por eso digo que la Revolución Mexicana está llena de episodios, esta etapa de episodios trágicos, y esa es la herencia que nos deja los revolucionarios durante muchos años. Eso es lo que están orgullosos muchos revolucionarios este, que estuvieron en ese proceso. Digo, también tienen sus méritos, por supuesto. Estaban luchando por, este, por imponer, digamos que a la fuerza, a los demás su visión. Tuvimos un retroceso increíble después de haber pasado México independiente, después de haber tenido un presidente como Porfirio Díaz que puso paz y que puso orden. Volvemos otra vez al desorden y lo recuperamos gradualmente con la creación del Partido Revolucionario Institucional ya en la México por Revolucionario y en el periodo de formación de instituciones, que es el último periodo que analizamos y es en el que aparentemente nos encontramos, aunque yo pienso que ya estamos en otro periodo. Pero bueno, México contemporáneo es lo último que vamos a revisar y una vez que revisemos, les voy a dar unos minutitos para que les caigan los 20 de esto que acabamos de revisar y hagamos unos dos ejercicios de respuestas de estos temas con previa revisión al documento que se los voy a estar mandando por WhatsApp. Bien, leemos la última parte, Edith, por favor. México contemporáneo, 1920 a la actualidad. México contemporáneo, 1920 actualidad. Tras la Revolución, México inició un proceso de reconstrucción política y económica. En el siglo XX, el país experimentó la consolidación del poder presencial y la formación de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, INE. Él enfrentó desafíos como la Guerra Cristera, el milagro mexicano del crecimiento económico, el movimiento estudiantil de 1968 y la crisis de 1982. En las últimas décadas, Sí, adelante, adelante, sí. en las últimas décadas, México ha buscado afianzar su democracia y superar problemas como la pobreza, la desigualdad y la violencia. Líderes, movimientos sociales y partidos políticos han marcado el rumbo del país, mostrando que su historia sigue siendo un reflejo de su compleja realidad. Cada etapa de la historia de México ilustra los logros y desafíos que han forjado el carácter de una nación diversa y en constante transformación, cuyo análisis permite comprender mejor su presente y su futuro. Perfecto, muchísimas gracias, Edith. Justo, pues es un periodo muy largo en donde vienen ya, como dice, la consolidación del poder presidencial, donde que hay que referirnos a etapas que se vivieron a su vez. Por ejemplo, México por revolucionario, pues gobiernan generales, después de prácticamente veintitantos años de gobernar generales que habían venido de la revolución. El último es Manuel Ávila Camacho, viene una etapa ya más institucional todavía en donde el primer presidente civil, licenciado, que no había sido parte de la revolución, nieto de un revolucionario, Miguel Alemán Valdés, llega a la presidencia y a partir de ahí vienen ya todavía procesos más institucionales, siguen siendo autoritarios, el presidente sigue teniendo la última palabra y la única prácticamente, pero durante casi 80 años México está con ese modelo hasta que en el año 2000 cambia la presidencia con Vicente Fox y inicia un periodo breve de democracia plena, digamos, 12 años de democracia plena, yo lo puedo decir de esa forma, porque sí hubo democracia durante los gobiernos del PAN, una democracia que como pasó con Madero, vean cómo se repiten otra vez un poquito los ciclos, aunque quizá no llegamos al desastre de Madero, pero sí la democracia desencantó a algunos porque no alcanzó a cubrir las expectativas, ¿no? que se tenían de ella.
regresamos al PRI con Peña Nieto en el 2012 y con Peña Nieto regresa un poquito la práctica corrupta, la práctica de, pues, la, la concentración del poder presidencial, el control de los medios, etcétera, que se había vivido o que se había quitado durante los periodos de Acción Nacional, que en Acción Nacional se pueden mencionar muchos errores y se pueden mencionar insuficiencias, pero se tiene que reconocer que hubo una etapa de democracia, de apertura, de respeto a las personas, también matizado, porque también hubo periodistas que fueron perjudicados, ¿no? Por las políticas de medios de los gobiernos de Acción Nacional, pero gradualmente o comparativamente mucho más democracia que todo el periodo previo y mucho más democracia que junto que con Peña Nieto y mucho más democracia que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum, en donde pues se han enfocado ya a controlar otra vez los medios, a controlar las instituciones que se crearon, el Instituto Federal Electoral en la última etapa del PRI y que se consolidaron con el PAN, pues ya otra vez se volvieron a controlar por el gobierno. Entonces, bueno, sí hay un retroceso, pero bueno, recordemos que también ha habido avances y retrocesos en la historia de nuestro país. Y a eso es a lo que me quiero referir en este ejercicio. Una vez que ya leímos todos estos eventos, todos estos acontecimientos recientes, actuales, de avances, de retrocesos, de que en esta etapa se tienen que ver los sexenios que hizo cada presidente. Y eso es al final también lo que más les van a preguntar en un examen, si les llegan a preguntar en un examen de la UNAM o de cualquier otra carrera. Si les preguntan de historia de México, les van a preguntar sobre algunos periodos sexenales que igual ya tenemos material para que lo estemos trabajando. Pero eso lo vamos a estar trabajando hoy y mañana, junto con algunas actividades adicionales de otras materias, pero con la intención de que ustedes lo vean con más calma por su propia cuenta, doy una introducción de todo el tema, ya la vimos, me parece que es una introducción amplia, suficiente para tener una idea clara de lo que pasó, y los detalles los van a estar enriqueciendo, pero ya les va a estar sirviendo esta introducción para que no se dispersen y para que no se confundan con tanta información. Entonces, hasta aquí dejo esta revisión. Voy a guardar estos subrayados que realicé. Es un documento que les voy a compartir. Y una vez que lo tengan con ustedes, lo revisan. Son las 10:05. De aquí a las 10, a las 10, 20 y a las 10:20 les voy a estar mostrando unos ejercicios que tengo para estar respondiendo sobre este tema general de la historia de México. Entonces, primero les envío el archivo, los voy a dejar leyendo. Por favor, aprovechen ese tiempo. Digo, pueden también aprovechar para estirar las piernas, comerse un sándwich, pero aprovechenlo porque en 15 minutos les voy a dejar los ejercicios que me van a entregar antes de las 11 del día, por favor. Bien, aquí hago otro comentario. Nuestras sesiones, yo en el pasado, cuando explicaba temas, la explicación era general y permanente. Yo me pasaba explicando normalmente las cosas. Pero los chicos entienden y al momento no tienen ningún problema. Pero cuando ya se trata de recordar y recopilar lo que analizamos, se olvida fácilmente. Entonces, los mejores resultados que he tenido con mis grupos han sido cuando mis grupos han trabajado y han desarrollado actividades por su propia cuenta. Por eso es de que ustedes en su examen en el que estamos preparando tienen un periodo de tiempo en donde están aplicando y trabajando explícitamente ustedes. Este periodo se va a estar ampliando ya a partir de las siguientes sesiones con actividades entre semana. No los voy a saturar, pero sí les voy a ir dejando que vayan viendo, por ejemplo, algunas fichas de temas, biografías, personajes para historia, tanto universal como de México. En el caso de formación cívica, algunos conceptos de filosofía, de ética, de política. En el caso de biología, algunos procesos tal y cual, pero eso durante las semanas, para que se vayan eh, como enriqueciendo lo que vemos en sesiones, en clases, donde
nos vamos a concentrar a dar panoramas generales, explicaciones generales que nos permitan entender los temas y mucha práctica durante las sesiones que tenemos y durante las eh, semanas que no estemos, bueno, los días que no estemos en clase. Bueno, entonces les envío el manual de Historia de México a sus WhatsApps y les dejo unos minutos para repasarlo. Entonces, déjenme ver. Ya formé el grupo de nosotros, sí, ¿verdad? ¿Ya tenemos un grupo o no? ¿Alguien puede publicar algo en el grupo? No sé si les No, permite publicar en el grupo. Ok. Ya les voy a abrir para poder publicar en el no, grupo. yo no tengo. ¿No tenemos grupo? Sí, sí tenemos, ¿no? Bueno, según yo, no. Ah, Yo caray. tampoco estoy en ningún grupo. ¿No estás en ningún grupo? Yo Ah, no, es que tampoco. aquí tengo curso de preparación de la UNAM, pero es mi curso anterior. Permíteme. Entonces, déjenme los añado rápidamente al grupo. Primero que nada, aquí estamos. Ayer me di cuenta que puedo hacer algo desde aquí, desde la computadora. Por ejemplo, formar grupos sí se puede hacer. Entonces, Indira, aquí está. Alejandra, Edith, Eva, Suriel. Ok, ok. No me parece. Creo que le puse otro nombre. Espérame tantito. Bueno, voy a crearlo para no detener el grupo y ahorita añado a Suriel que no me aparece con su nombre como lo puse. Permítame tantito. Este, ok. Este grupo le vamos a poner Grupo UNAM 25. 25. Y luego le pongo una imagen. Por lo pronto vamos a formarlo. Ya les puse un hola, nada más para que me quede aquí el registrado a primera instancia UNAM. Y ahora añado a Suriel. Ok, Suriel está. Le mando un mensaje a Suriel y vamos a añadirlo. He tenido problemas para subir las grabaciones. Le debo una a Edith. Te la paso en el transcurso del día. Es que tengo un ayudante que me ha estado fallando, pero espero que ya se incorpore a la brevedad y ya podamos estar desahogando varias cosas que tengo pendientes. Entre ellas los ejercicios que también les voy a estar dejando entre sesión y sesión. Permítame un segundo. Añadir miembro.
Claro. Bueno, para no detener más esto, les mando aquí al grupo le mando primero a Suriel el archivo, que no me está permitiendo anexarlo, pero ahorita mi celular ya lo anexo. Le mando primero a Suriel el archivo y luego lo reenvío al grupo para que ya podamos avanzar. Manual de Historia de México. Bueno, esta parte le separé nada más lo que ahorita vimos. Ya en el Manual de Historia de México vamos a desglosar cada tema y vamos a poner los ejercicios que van a estar realizando. Nos vamos a tener que aventar un manual por cada semana con semana. Este, y ya vamos viendo avances. Listo, ya lo pasé. Revísenlo, el archivo. Tienen 15 minutos hasta las 10:30. 10:30 nos volvemos a conectar. Les dejo a las 10:30 otro ejercicio, pero ya un ejercicio para resolver sobre esta información. Adelante, chicos. Nos conectamos bueno, aquí voy a seguir conectado, pero nos volvemos a comunicar en 15 minutos.
Bueno, pues fui trabajando las preguntas que vamos a estar resolviendo. Entonces, voy a separar tanto preguntas, digamos, de opción múltiple como preguntas abiertas. Esas abiertas las vamos a estar trabajando ya al final del módulo, al final del tema. Pero ahorita para practicar lo que estuvimos revisando, les voy a pedir que me ayuden con este cuestionario de práctica. Son 30 preguntas. Eh, lo que estoy buscando es más o menos repasar lo que vimos. Por eso pedí que estuvieran revisando, que estuvieran leyendo. eh, la idea sería que fuera con tiempo. Entonces, máximo a las 11, ¿qué será? 11:10, mándenme sus respuestas si no es mucha molestia. Está aquí en pantalla, se los voy a enviar también por por el grupo. Les mando estas preguntas y me ponen sus respuestas y me las mandan también. No me las suban al grupo, mándenmelas directamente. Uno de los criterios o de las guías que vamos a utilizar siempre nosotros es que nada más nosotros conozcamos nuestras calificaciones, no necesitamos conocer las calificaciones de los demás. Entonces, mándenmelas directamente las respuestas, si no mucha molestia, y subo en el grupo este cuestionario para estarlo revisando. Estamos en comunicación, chicos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Si están todavía por ahí, Ángel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Gracias. Indira, ¿estás por ahí? Sí, Ok, Edith, ¿estás por ahí? Sí, Gracias. Suriel, ¿estás por ahí? Suriel no, no, a lo mejor sí está, pero bueno, lo subo y ahorita a ver si Sí, Suriel disculpa. me contesta. ¿Sí estás por ahí, Suriel? Sí, Ok. sí, sí. Va, entonces subo aquí al WhatsApp, al grupo, la, el test. Es el mismo documento, con la misma información, nada más que ahora es el puro test. Este, y entonces les voy a pedir que me ayuden a responderlo de aquí a las 11:05. Son 25 minutos que van a tener para estarlo respondiendo. Entonces, ahí está. Guardamos y compartimos. Ok, pues me voy a desconectar. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos mañana, primero Dios. Hasta mañana. gracias, hasta mañana. Mañana. Ana.